buenas chicos, bienvenidos a este nuevo video para mi canal de YouTube. La verdad que estoy bastante emocionado porque este es un video el cual ya llevo queriendo hacer hace muchísimo tiempo y es contando mi historia sobre cómo empecé, absolutamente todo sobre mí, como pudieron ver en el título. O sea, hoy vamos a estar hablando de cómo pasé de no tener nada a construir mi propio camino, que es el que estoy siguiendo hoy en día y el cual estoy muy agradecido por todas las cosas que tuve que pasar para poder aprender todo lo que aprendí, que es más que nada lo que me llevo de todo lo que pasé. Y este video es más que nada para contarles un poco sobre mi historia, porque es algo que siempre quise contar y estuve esperando el momento perfecto para hacerlo y ese momento es hoy. Así que bueno, la verdad que estoy bastante emocionado de poder compartirles todo esto con ustedes. Estoy súper emocionado, que aunque ustedes no lo crean, yo llevo queriendo hacer este video desde hace tiempo. Para los que no saben, chicos, mi nombre es Fabián Camacho, actualmente tengo 21 años, yo soy de Venezuela, de Mérida, Venezuela, un pueblo súper pequeño, y actualmente vivo en Argentina. Llegué hace aproximadamente 2 años y medio, casi 3, y la verdad que ha sido la mejor decisión que pudieron haber tomado mis padres en ese momento, porque en esa época, en el 2023, yo no quería venir acá a Argentina porque me daba simplemente miedo. Yo no sabía que eso iba a ser el cambio total de mi vida y que iba a marcar un antes y un después en lo que es mi vida. La verdad que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado mis padres y estoy completamente agradecido con ellos y con Dios por haberles iluminado el cerebro de mandarme para acá. Yo venía con un fin que era estudiar, pero al final hice todo lo contrario, que ahorita más tarde les voy a estar hablando sobre eso, contándoles mi historia. Así que bueno chicos, la verdad que una breve introducción más que nada para que me conozcan. Primero que nada, antes de hablar sobre, bueno, decirles absolutamente todo lo que he vivido, me gustaría remontarme primero al año 2020, que fue cuando empecé a emprender. O sea, hoy estamos a 10 de febrero del 2026 y yo empecé a emprender hace 6 años que llevo emprendiendo. Y la verdad que todo comenzó por algo que no tiene nada que ver, probablemente ustedes pensarán, y es que fue por el acné. Yo en ese momento estaba pasando por una situación en la que me sentía completamente incómodo e inseguro por mi apariencia física. Tenía un acné terrible, tenía todo este lado de la cara hecho nada, o sea, tenía la cara destrozada. Les voy a estar dejando fotos por acá si consigo. La verdad es que tenía un problema de autoestima muy grande porque me sentía inseguro, sentía que la gente me veía en la calle y sentía que les daba asco verme. Me daba vergüenza lo que la gente opinara de mí en ese momento por cómo tenía el rostro. Probablemente para unos pueda ser poco o no sea nada realmente, pero para mí en ese momento era horrible. O sea, era la peor sensación de verme al espejo y darme asco por simplemente el hecho de tener acné. Entonces se preguntarán, ok, ¿por qué no comprabas cremas? ¿Por qué no te cuidabas? En realidad no era porque no quería. Si hubiese sido por mí, yo me hubiese cuidado desde hace muchísimo tiempo. En ese momento no podía porque, bueno, para los que no saben o para los que saben, las cremas y los jabones y demás es demasiado costoso. En ese momento para mí era demasiado costoso lo que era comprar un jabón o capaz una crema, y en ese momento yo estaba apenas terminando el bachillerato, o sea, me estaba por recibir. Bueno, no tenía empleo, no trabajaba, yo vivía con mis papás y aparte era plena pandemia. Y bueno, con tal de que caí en una, no diría una depresión, pero sí fue un punto en mi vida en el cual recuerdo con que me sentía muy mal. O sea, recuerdo que me veía al espejo y cada vez que me veía al espejo me veía un grano más, un grano más. Recuerdo que me salían bolas acá. Sé que suena feo, pero me salían bolas acá de grasa feas, horribles, que me hacían sentir obviamente inseguro. Y bueno, con tal de que fue un momento en el cual me sentí bastante frustrado, un día estallé y me encerré en mi habitación y me puse a llorar porque simplemente no me gustaba cómo estaba. Lo que sí es que Dios me mandó literalmente a mi tío, que en eso, que si está viendo este video se lo agradezco un montón. Él agarró y me dijo, Fabián, ¿y por qué tú no te compras tus cosas? Y yo le digo, tipo, no tengo trabajo, o sea, tipo, no gano dinero, no sé hacer absolutamente nada. No tenía una fuente de ingresos, le dije. Y me dijo, en ese momento, bueno, mi tía es la persona que ve la cara, no sé cómo se llama, cosmiatra, no recuerdo cómo se llama, dermatólogo, perdón. Trabaja a full con eso, pero ella estaba a 4 horas de donde yo vivía y, o sea, era demasiado lejos y aparte era pandemia, no podía salir de casa. Lo que esto trajo fue que mi tío me dijo, ok, pero no necesitas que tengas un empleo, me dice. Y yo le digo, pero ¿cómo así? Y me dice a mí, ¿por qué no te pones a editar videos? ¿Por qué no te pones a buscar personas por redes sociales y tú le editas los videos? O vas y los grabas, me dijo, porque en ese momento él es filmmaker. Y me dijo, ¿por qué no vas y los grabas y tú te pones a editarlos? Y yo le dije, sí, pero, o sea, no tengo una herramienta para editar. O sea, mi computadora en ese momento era una de oficina que
tenía como, no sé, 500 megabytes de RAM, o sea, era malísima. De computadora de oficina, o sea, se utilizaba solamente para abrir el Excel, para subir las cosas a Classroom y listo. Recuerdo que él me dijo, pero no te preocupes, o sea, por eso no te preocupes, yo te voy a dar la herramienta. Me dijo así, yo te voy a dar una herramienta y tú le vas a sacar provecho. Yo simplemente te voy a dar un instrumento y tú vas a agarrar y está en tu responsabilidad si haces dinero o no haces dinero. Con tal de que, bueno, él agarró y me dio esa computadora y me dijo, ponete a editar videos, sé plata con eso. Y bueno, recuerdo que en ese momento yo tengo un amigo que se llama Agustín, que si está en este video, saludos también. Siempre él tuvo buenos celulares y recuerdo que yo dije tipo, ok, no tengo una cámara de celular para grabar a clientes, pero tengo la computadora. En ese momento a mí se me hizo lógico, ok, y si yo trabajo de la mano con él, que tiene un buen celular, y voy y grabo con él, y yo me encargo de editarlos, y la plata que hagamos nos la dividimos, dije, ¿por qué no hacemos eso? Efectivamente, agarré, le comenté la idea, eso fue un día a la noche que le comenté, me dijo que sí, empezamos a trabajar los dos de la mano y ahí fue cuando creé mi primera agencia de marketing, agencia por así decirlo, en realidad no era de marketing, simplemente grababa y editaba videos y él tomaba fotografías porque en ese momento él era fotógrafo pero con el celular. Empecé justamente a hacer mis primeros trabajos con él, trabajé para un gimnasio, para barberías y bueno, él hizo sesiones de fotos y recuerdo que a nosotros no nos pagaban con dinero, nos pagaban, por ejemplo, cuando íbamos a trabajar con una hamburguesería que vendía hamburguesas, perros calientes, panchos, como le quieran decir, nos pagaban con eso, nos pagaban hamburguesas a cambio de videos. Y la verdad que recuerdo que no nos pagaban, simplemente lo hacíamos como para agarrar experiencia, como para saber cómo se manejaba eso. Con tal de que también lo hicimos con una barbería, en vez de pagarnos ellos los videos a nosotros, que cobrábamos $20, creo que eran como 10 videos o 20 videos, $20, o sea, nada. Recuerdo que nos cambiaban por cortes de cabello. Así que bueno, hacíamos ese plan canje, habremos grabado como 2-3 videos para acá, para esos dos locales que fue los únicos con los que grabamos. Luego también trabajamos con un gimnasio y bueno, tuvimos solamente esos 3 clientes que al final nos pagaban. El gimnasio nos daba los meses gratis de gimnasio. Así que bueno, ¿qué sucede? Yo en ese momento llegó un punto en el que ya como que dejamos de trabajar, un día dejamos de trabajar, no hicimos más porque veíamos que no estaba funcionando. Yo decidí darle a lleno a lo que viene siendo la edición. Si se dan cuenta de todo esto, fui acumulando habilidades. Yo no sabía nada de edición de video y con la computadora yo iba siempre al tag, o sea, probando. O sea, probando siempre, no sabía, o sea, en ese momento no existía ni siquiera el CapCut, no existía ni siquiera el Illustrator, no existía el Canva, o sea, no existía nada de esa herramienta ni la inteligencia artificial, nada. A mí me tocaba hacer todo manual, o sea, a mí me tocaba hacer los videos con Adobe Premiere, que es un programa de edición profesional, me tocaba hacer los diseños de flyers o logos que hacía en ese momento para tomar experiencia con Illustrator, que es bastante complicado porque es un programa que es para diseñadores gráficos. O sea, yo empecé de cero, o sea, sin saber nada. Mi tío me dio la computadora y así como me la dio, juegue, o sea, resuelva. Eso me ayudó a forzar a que si yo no sabía algo, buscarle la vuelta y saber solucionarlo y hacerlo. Y así fue como aprendí a utilizar Premiere Pro, aprendí a utilizar Illustrator, todo mediante videos de YouTube, con decirles que hasta el logo de mi graduación, de mi promoción de 5º año, lo hice yo con Illustrator, calcando un logo que había un tutorial en YouTube, pero lo hice para mi promoción, que decía Promo 42, le voy a estar dejando una imagen acá. Ese fue literalmente mi segundo logo, porque mi primer logo, se los dejo acá, que era el de Cam Edition, que fue el de la agencia esa. Si se dan cuenta, los logos horribles, o sea, espantosos, no sabía utilizar el programa en lo absoluto. Pero bueno, lo que sí siempre me caracterizó es que siempre lo intenté. Por más de que yo no sabía cómo utilizar algo, siempre le buscaba la vuelta, ya sea hundiendo botones o en YouTube o buscaban. En ese momento por TikTok no había tanta información, más que nada era YouTube. Y siempre me mantenía buscando dónde sacar información. Ya buscaba YouTube o si no en TikTok el poco material que había y así iba probando hasta siempre resolver. ¿Qué sucede? Después de eso, bueno, yo empecé a trabajar con diseño, empecé a aprender a manejar el programa de una forma más profesional. Un día agarré y en el centro de mi ciudad había un mini market que es como un supermercado pequeño. Yo fui para allá con toda la valentía y toda la vergüenza también. El señor no se me va a olvidar nunca, se llamaba Néstor. Y ya les voy a decir por qué nunca se me va a olvidar el nombre.
Era mis primeros trabajos que yo salía a buscar un cliente cara a cara, así con toda la vergüenza del mundo, bien cara rota, sin saber absolutamente nada. Lo único que quería era dinero para poder cubrirme los gastos y mis cosas para la cara, porque era mi mayor inseguridad. ¿Qué pasa? Yo en ese momento fui allá al local, hablé con él, le comenté lo que yo hacía, él me dijo como que bueno, hacelo. Y ya el señor venía medio raro, medio pedante. Recuerdo que el local se llamaba... No me acuerdo, no me acuerdo exactamente. Lo que sé es que quedaba en el centro de la ciudad. ¿Qué sucede? Bueno, yo voy, el señor me mira, me dice como que bueno, hagámoslo. Yo no le cobré obviamente al principio de golpe porque era mi primer trabajo y yo pensé, no sabía, me faltaba información, no sabía cómo cobrar. ¿Okay? Yo le comenté el precio y me dijo, sí, hacelo. Lo que sí es que yo en ese momento agarré y bueno, cuando él me dijo eso, que bueno, vamos a darle, mi papá me prestó una cámara fotográfica que era así chiquitica, era una Sony pequeña, de esas que le sale un lente así automático. Y yo le dije tipo, bueno, yo te tomo las fotografías de todo el local, o sea, de todos los productos. O sea, yo quiero que ustedes vayan a un supermercado y vean la sección de arroz. Van a ver como 500 marcas. Bueno, yo le tomé fotografías a todas las marcas de todos los productos que había en ese supermercado. Hice todo eso durante todo un día. Creo que llegué allá como a las 7:30 de la mañana que abrí el local y estuve como hasta las 6:30 de la tarde tomando fotografías de todos los productos para que me quedara bien, porque aparte yo no sabía utilizar la cámara y de vez en cuando me salía la foto mal o no enfocaba. Estaba completamente crudo, pero siempre lo intentaba. Con tal de que, bueno, estuve todo el día tomando las fotografías y resulta que, bueno, cuando yo terminé de tomar las fotografías, yo me encargué de hacerle el logo. Yo quiero que sepan todo esto. Yo cobré $20 por hacerle el logo, armarle el Instagram, las historias destacadas, toda la fotografía de los productos, más también publicarle todos los días el contenido de todo eso. ¿Y qué sucede? Cuando yo tardé haciendo todo esto, como una semana, 2 semanas, haciendo todo ese diseño que no sabía utilizar el programa, más la edición de las fotografías que no sabía, pero ni manejar programas de edición de fotos como es Lightroom o PixArt, que en ese momento utilizaba, que eran gratis, no sabía. Y me tomé el tiempo de hacer todo eso durante 1 o 2 semanas y cuando fui a entregarle el trabajo al cliente, no me pagó. Nunca me pagó. Y ese chabón, o sea, no sé qué estará haciendo, no sé qué será de su vida, pero lo que sé es que no me pagó. Y obviamente para mí fue frustrante porque me llevó muchísimo trabajo, yo no sabía nada, me tocó hacer muchísimas cosas desde cero y bueno, me costó bastante. ¿Qué sucede? Bueno, me pasó eso y dije tipo, bueno, ya está, ¿qué más puedo hacer? Después de haberme pasado eso, un día me escribe uno de mis mejores amigos, eso se remonta más ahí al 2021, me escribe uno de mis mejores amigos, Juan Diego, que si está viendo este video le mando un saludo. Él me abrió la puerta de aprender otra habilidad que estoy completamente agradecido, porque sin eso yo realmente no hubiese aprendido a manejar un montón de cosas hoy en programas. Y es, él en ese momento era futbolista, jugaba para Estudiantes de Mérida. Y recuerdo que un día me dijo, Epa marico, necesito que por favor me grabes, si me puede hacer el favor de grabarme, porque necesito tener videos míos jugando para yo mostrárselo a la agencia o a la gente que él tenía en ese momento, un representante. ¿Qué sucede? Yo le digo, tipo, sí, o sea, no tengo problema. Él me vio con la camarita y le dije, yo tengo esta camarita chiquita, yo puedo ir a grabarlo y no tengo problema. Y bueno, él jugaba todos los sábados a la tarde, a eso de las 4, a veces jugaba a las 4, a veces a las 10, y de la mañana. Un día fui a grabarlo y resulta que bueno, yo lo grabo y cuando termina el juego, varios de los compañeros de él me ven con una cámara colgando acá y me preguntan, ¿tú eres fotógrafo? ¿Qué esto, que lo otro? Y yo le digo, no, yo simplemente lo estoy grabando a él porque necesita videos para la agencia, para la gente que él necesitaba en ese momento. Y dice, yo también quiero que me grabe, que me tome fotos, esto, que lo otro. Y bueno, yo agarré y dije tipo, bueno, no pasa nada. Empezó primero con los dos mejores amigos de él, que bueno, le empecé a tomar fotos y las fotos las tomaba y veía videos en YouTube cómo editar y aprendí a editar. Aprendí a editar fotografías con el celu porque no sabía manejar el programa en computadora, aparte era pago y no tenía dinero para pagar eso. Bueno, empecé a aprender a editar fotografías con esa camarita que me dio mi papá, con la que le fui a tomar fotografías a los productos esto del local. ¿Y qué sucede? Cuando yo voy y le tomo fotos a ellos, se empieza a correr la voz de que yo le tomo fotos, de que yo le tomo fotos en ese momento a Juan Diego y a los compañeros, a dos compañeros de él, y se empezó a correr la voz, y los compañeros de ellos, entre ellos, empezaron a decir de que yo estaba tomando fotos y en ese momento no había un fotógrafo en la cancha que le tomara fotografías a ellos. Entonces, pues bueno, de la nada me empezaron a decir, tomame foto. Y yo vi como una oportunidad allí. Y yo dije, tipo, bueno, yo tomo la fotografía. Agustín me enseñó a editar mediante el celular y aprendí poco a poco, también con videos de YouTube.
¿Y qué sucede? Cuando de la nada me empezaron a decir que les tomara fotos, dije, bueno, esto lo veo como una oportunidad, voy a empezar a cobrar $1 por cada foto, no, $0,5 por cada fotografía que quieran los jugadores. Y empecé así, me empezaron a comprar, se empezó a correr la voz de que yo tomaba fotografías, y en ese momento empecé a descubrir que me encantaban muchísimo las cámaras. Me encantaban muchísimo las cámaras, yo quería una, en ese momento me entusiasmé con una cámara, con tener una cámara barata, pero que fuera una cámara más grande, más profesional. ¿Y qué sucede? Mis papás para mi cumpleaños me regalan una cámara. Me regalan una Nikon D3100, que literalmente fue una cámara que me dio muchísimo. Aprendí a utilizarla y bueno, empecé a crecer, me empezaron a decir un montón de personas del mismo equipo de estudiantes, porque va por categorías. Me empezaron a escribir personas de la sub 15, después personas sub 16, sub 17, sub 18, hasta la sub 20, y llegué a tomarles hasta fotografías, hasta la reserva de estudiantes, y también tuve la oportunidad de tomarle fotografías a la selección de Venezuela, que les voy a estar dejando una foto por acá, que o sea, literalmente era una locura. Me empezaron a decir que no, que les tomara fotografías. Cuando vi que me empezaban a decir que le tomara fotografías a tanta gente, yo dije tipo, bueno, empecé a subir el precio y empecé a cobrar $1 por cada foto. Yo empezaba a trabajar, de tantas personas que me escribían, empezaba a trabajar desde la categoría sub 15, que era la más baja, que empezaban a jugar desde las 8 de la mañana, entre 8 y 7 de la mañana, hasta la última categoría que me pedían fotografías también, que era hasta las 7 el último partido, hasta las 7 de la noche. Y bueno, yo empecé a darle, le empecé a dar, y poco a poco fui haciendo dinero. Recuerdo que mi mejor fin de semana que hice dinero habré hecho como $70. Y bueno, ustedes se podrán dar cuenta que yo no venía de hacer nada. A hacer esa cantidad de dinero pude empezar a cubrirme mis gastos, ya sea gastos básicos en ese momento, como cortarme el cabello, pagarme mis cremas, pagarme un curso de inglés, porque estaba en un curso de inglés. Y bueno, me tocaba pagarme esas cosas a mí porque mis padres, ya tenía yo 18 años y tenía que resolver mi vida. ¿Qué sucede? Bueno, empecé ese camino como fotógrafo deportivo y aprendí la habilidad. Si se dan cuenta de todo lo que les he venido contando, aprendí muchísimas habilidades en el camino. Primero, me dieron la computadora, no sabía de edición, aprendí de edición de video. Segundo, después aprendí a utilizar programas de edición, de diseño gráfico, aprendí a utilizar programas de edición como Illustrator, aprendí a hacer diseños, logos y demás. Después aprendí a editar fotografías. Después aprendí a manejar cámaras profesionales. Después aprendí a entregar servicios o fotografías de manera profesional. Y bueno, si se dieron cuenta, acumulé un montón de habilidades que me hicieron mucho más valioso, obviamente, por las habilidades que sé, y que si yo quería vender en algún momento cualquier cosa, lo podía hacer porque ya era bueno en varias cosas. Luego de eso, ¿qué pasa? En 2023 ya pasó mucho tiempo, durante creo que 1 año y medio, 2 años, fui fotógrafo deportivo, conocí muchísimas personas, estuve con personas muy tops también, jugadores. ¿Qué sucede? En 2023 llegó el momento de que, bueno, ya cumplía yo 18 años, me parece, que cumplí, no sé si fue en el 2023 o 2022, cumplí 18, no me acuerdo, pero tenía que hacer mi vida. Y mis papás, mi hermano estaba acá en Argentina y mis papás estaban con que tenía que venir a estudiar, que qué iba a hacer con mi vida, con que tenía que hacerme cargo de mis cosas, y obviamente los entiendo. Y yo estaba súper cómodo allá en ese momento y trabajaba una banda editando fotos durante toda la semana porque me pedían un montón de fotografías. ¿Y qué sucede? Llegó el momento en el que tenía que ver qué iba a hacer con mi vida. Mis papás me decían que sí o sí tenía que estudiar, sí o sí, sí o sí, porque era ley, o sea, ley. Y bueno, con tal de que un día mi papá me dice que ya me compraron el pasaje para venir acá a Argentina, así, o sea, repentino, me dijeron que tenía que venir acá a Argentina. Ya ellos venían diciéndome y que yo tenía que venir a estudiar, y dije tipo, bueno, al principio mi papá me decía que tenía que hacer estudiar una carrera que me diera plata. Primero empezó con neurocirujano, porque a mi bisabuelo lo operaron de la cabeza, y el neurocirujano llegaba en avión y que era muy profesional y que ganaba más de $1000 al mes y que era mucho dinero. Y bueno, y después yo dije, bueno, voy a estudiar eso, pero porque mi papá me lo decía. Me lo repetían hasta que me quedó en la cabeza de que quería hacer eso. Hasta que un día vi sangre y me dio asco y me di cuenta que no quería eso. Después, siempre fui un apasionado por los autos, o sea, de una forma impresionante. Este era el auto de mis sueños, un BMW M4 G82 Competition. Siempre me apasionaron los autos, y un día dije tipo, no, yo quiero ser ingeniero mecánico. ¿Por qué? Porque me gustan los autos.
Y bueno, y después me di cuenta que dije, pero en verdad, ¿por qué yo tengo que arreglar los autos a las personas que tienen los autos que yo quiero? O sea, yo en ese momento me puse a pensar eso y dije, no, mejor no, o sea, prefiero yo tener los autos. Después empecé con lo de diseño gráfico y dije, bueno, yo tengo conocimiento de esto, mejor me dedico a diseño gráfico. Vine acá a Argentina un 6 de junio del 2023 y las últimas palabras que le dije a mi papá que antes de despedirme es que yo iba a romperla con la carrera que iba a estudiar, pero que yo iba a salir adelante. Resulta que cuando yo llego acá a mí me costó reunir, yo vine para acá a Argentina con $300, $200 que tardé en reunir caleta, o sea, tipo escondiéndolos para no usarlos, tardé en reunirlos alrededor de 6 a 7 meses para poder reunir esos $200 tomando fotografías porque yo tenía gastos, tenía que pagarme curso de inglés, me compraba mi comida porque en ese momento entrenaba, estaba cubriéndome los gastos que yo quería tener en ese momento. Y bueno, tardé en ahorrar $200 durante 6 7 meses. Yo me vine acá a Argentina con esos $200, que ahí es donde empieza mi camino acá en Argentina. Y mi papá, antes de irme del aeropuerto de Cúcuta, de Colombia, me da $100 más, lo que quiere decir que vine con $300 acá a Argentina. Solamente con eso vine. Mi hermano estaba acá esperando. ¿Qué sucede? Cuando yo llego acá, mi hermano se había metido a una academia de multinivel, que ahí es donde empiezo a descubrir que uno puede hacer negocios por internet. Yo no sabía en lo absoluto. O sea, en Venezuela no llega la información de que, o sea, allá viven como, o sea, de verdad, yo digo que allá viven como 15 años antes porque no, o sea, posta, yo nunca me enteré de que se podía hacer plata de manera online. Yo no sabía eso. Y si alguien me decía eso, para mí era una estafa. ¿Qué sucede? Efectivamente, llegué acá a Argentina, mi hermano está en una academia multinivel que se llama Iron Master Academy y también estuve en Evo Global. Desde ya les digo que son dos empresas que son una mierda. Y perdón, disculpen la palabra, pero la verdad es que fue así, me estafaron. Yo llegué con $200 acá, a Argentina, y literalmente yo que llego acá y mi hermano como ya estaba adentro, a él lo incitaban a que tenía que meter gente, meter gente, meter gente para ganar dinero. O sea, te decían, no, tenés que invitar a personas para que se unan al negocio y te lo pintaban como que fuese el negocio del siglo XXI. Y bueno, yo llegué y esos $300 me dijeron que tenía que pagarles una inscripción. Así como yo llegué con esos $300, fui a la casa de cambio en el centro de acá de Argentina, en la Valle. Fui a una casa de cambio, me tomaron la tasa del dólar pero literalmente el dólar en las nubes. Y me dieron, obviamente, muchísimo dinero, muchísimo menos dinero. ¿Y qué sucede? Cuando me dan el dinero, me recuerdo que fue un Starbucks acá en Argentina a pagar esa inscripción y ahí fue cuando me reuní por primera vez con el equipo de trabajo. ¿Qué sucede? Toda esta gente con la que yo estuve rodeada en ese momento siempre tuvieron problemas de ego, no, que yo soy tu offline y yo soy un rango más que tú, yo gano $1.000 más que tú, así que me tienes que tratar diferente. Siempre una batalla de ego impresionante. Y la verdad que fue un modelo de negocio en network marketing, perdón, que me enseñó varias cosas. O sea, les soy sincero, no todo fue negativo, aparte de las personas que obviamente estuvieron conmigo en ese momento que simplemente tenían demasiado ego y se creían muchísimo más por simplemente ganar un poco más de dinero. Recuerdo que me llevo de allí, que algo que aprendí fue a prospectar. Yo no sabía lo que era prospectar clientes para, para traerlos a un negocio. Ahí fue cuando lo aprendí, porque me decían que tenía que buscar personas para inscribir para yo ganar dinero. Recuerdo que yo tenía en ese momento era un compañero mío, no voy a decir nombres, que me decía que tenía que mandar más de 400 mensajes por día y me hacía anotar en una libreta, anotar 1 2 3 4 así hasta el 400 en chiquitico y mediante cuando mandaba un mensaje a un prospecto, pum, tachaba. Después a otro, pum, tachaba. 2 3 tachaba. 4 tachaba. Así hasta mandar 400 mensajes, ya sea por TikTok, por Instagram, ¿por dónde más? Por LinkedIn, por todos lados. Por todos lados. Y bueno, resulta que llegó un punto en el que me di cuenta que no me estaba yendo bien en ese negocio y la estaba pasando mal. Yo estaba trabajando cuando llegué acá a Argentina en una venta de reposición de mercadería donde trabajaba con perfumes. Yo me encargaba de reponer la mercadería y llevar el stock de eso. Y en ese momento el dinero no me estaba alcanzando porque yo pagaba el alquiler mío, el de mi hermano, y se me acababa el dinero. O sea, ya me quedaba en cero, no me quedaba nada, nada de dinero. ¿Qué sucede? De que, o sea, no me estaban dando los números con ese negocio y yo decía, tipo, no, ya lo voy a dejar. Ya aparte, conocí personas que hacían muchísimo dinero, que hacían más de $30.000. No voy a poner fotos con esas personas porque no da. Pero lo que sé es que estuve rodeado con personas que hacían muchísimo dinero. O sea, estuve con el CEO
Evo Global. También estuve con los líderes de ellos, porque todo eso es como una secta, se manejan por líderes, es una cosa bastante rara. Lo que sé es que el negocio te lo pintan como que tienes que invitar a personas para ganar dinero y llevar un rango. Mientras más grande sea el grupo de personas que estén debajo tuyo, es un sistema piramidal. Y te lo venden como que, bueno, es un curso donde aprendes trading, aprendes e-commerce, aprendes, yo qué sé, cualquier cosa. Y las clases que dan de esas materias son de 5 minutos, 2 minutos cada clase, y un curso que tiene 15 capítulos de 2 minutos cada clase. O sea, eso no existe, por lo menos en el negocio de trading tampoco, y en el negocio de e-commerce muchísimo menos, porque no se maneja de esa forma, con clases pequeñas. En e-commerce tú tienes que saber cómo llevar el stock de la mercadería, cómo sacar los cálculos, porque si sacas mal un número, como me pasó a mí, que más tarde les voy a estar hablando, se te puede ir todo el negocio ustedes saben. Así que bueno, ¿qué sucede? Yo decido poner un freno y ya estuve 3 meses en ese negocio, y fueron 3, 4 meses más o menos que realmente la pasé mal. O sea, me frustraba un montón porque mis propios offline en ese momento me decían que no estaba trabajando lo suficiente. O sea, me la bajaban horrible, horrible. Y bueno, con tal de que fue un negocio en el cual me llevo lo mejor, que fue haber aprendido a prospectar. Porque si yo no hubiese aprendido a prospectar, yo no hubiera aprendido una habilidad que hoy en día literalmente me ayuda a conseguir clientes para mi negocio hoy en día. ¿Ok? Así que bueno, más tarde les voy a estar hablando de qué es lo que hago, así que ahora en un rato. Así que bueno, al momento de dejar ese modelo de negocio, decidí emprender mi camino y dije tipo, bueno, yo ya sé muchísimas cosas. Yo ya sé grabar, yo ya sé editar, yo ya sé sobre iluminación, ya sé diseño gráfico, ya sé un montón de cosas que vengo aprendiendo desde hace años. Las voy a aplicar para mí y voy a crear contenido, pero para mí. Y voy a ayudar, en ese momento decidí abrirme una agencia para ayudar a otras personas a crear contenido mediante lo que yo sabía. Ahí es donde va. Decidí abrir una agencia de marketing donde era yo solo, y yo le decía a las personas que los ayudaba a ganar clientes mediante contenido orgánico, ayudándolos a editar, a escribir los guiones y a entregarles el servicio que era ese. Y bueno, ¿qué sucede? Bueno, yo empiezo a prospectar. Recuerdo que justamente ahí es donde agradezco haber aprendido a prospectar en el negocio de multinivel. Aprendí muchas formas de prospectar, ya sea por LinkedIn, por Instagram, por TikTok, por todas las redes sociales, de una forma masiva. O sea, cuando me refiero a masiva, literalmente muchísimas formas de cómo prospectar por Instagram, ya sea por historias, por seguidos, por personas que siguen a los seguidos o los seguidores de los seguidos. O sea, infinitas formas. Y fue algo que me enseñó bastante, y empecé a prospectar muchísimos odontólogos. En ese momento me enfoqué en el nicho de odontología, me enfoqué en el nicho de, ¿qué otro era? Nutricionista y entrenadores personales. Yo, sí es verdad que no sabía muchísimo sobre cómo comunicar mi idea, me costaba siempre expresar a las personas lo que yo les quería brindar. Y bueno, con tal de que yo mandé muchísimos mensajes y no pude cerrar ni un solo cliente, solamente tuve 2 llamadas de venta y ninguna la cerré, ¿ok? Ninguna. O sea, les voy a estar dejando por acá una imagen también de cuando agendé mi primera llamada por Calendly, que estaba mi novia, que literalmente, o sea, fue mi soporte en todo, porque cuando yo pasé del negocio de multinivel a la agencia, pasé por un momento en el que no tenía absolutamente nada de dinero, no estaba consiguiendo ningún recurso, y me tocó dormir en el piso, me tocó pasar hambre, porque habían días en los que realmente no me alcanzaba y no tenía para comer. Y bueno, ella me ayudaba con la comida, ella me regaló una cama cuando yo no tenía, o sea, literalmente mi mujer es como lo más preciado que tengo, porque siempre estuvo cuando yo no tuve nada, y estoy súper agradecido por eso. Yo cuando transicioné del negocio multinivel a la agencia de marketing, no tuve absolutamente nada, o sea, perdí absolutamente todo. Un día me escribió la persona que antes dormía en mi habitación, porque yo compartía departamento con 3 personas, mi hermano, otra persona que era un inquilino y yo. O sea, eran 3 habitaciones y cada uno tenía la suya. Donde yo estaba durmiendo habían cosas de la persona anterior, porque estaba con su pareja y no tenía dónde dejarlas, y bueno, yo estaba durmiendo en su cama y eso. Y él un día me dice que se tenía que llevar eso, o sea, tenía que llevar la cama, el escritorio, todo, con tal de que me dejó la habitación completamente vacía. Yo no tenía dinero y bueno, me tocó dormir en el piso. Le voy a estar dejando fotos acá para que vean. Y bueno, me tocó dormir en el piso. Habían días en los que realmente no comía. En ese momento mi jefe, que
se lo agradezco un montón. Eh, Me llevaba a desayunar después de trabajar. Obviamente a mí me daba vergüenza porque no tenía el dinero, me hacía sentir recontra mal, me hacía sentir mal, o sea, tipo, eh, la pasaba mal, o sea, pues cosas que yo nunca pensé en mi vida que iba a pasar y que probablemente mis padres nunca supieron, nadie nunca supo. La única persona que supo de todo lo que pasé fue mi novia. Y estoy súper agradecido por eso, porque ella fue literalmente un apoyo impresionante en lo que hoy en día soy y todo lo que hemos logrado juntos. O sea, impresionante. O sea, ella fue la única persona que se enteró de todo lo que pasé. Y bueno, contarle que luego de haber pasado esto, yo mandaba mensajes todos los días a los doctores, a los a los entrenadores y demás, y no logré firmar ni un solo cliente como por 4 meses, 5 meses, y agendé solamente en ese tiempo solamente 2 llamadas de venta. Y ustedes se preguntarán, ok, pero si tanto volumen, ustedes, o sea, ¿por qué tú no cerrabas clientes? Primero porque me costaba hablar, no sabía cómo transmitir eso de que yo quería demostrarles de que yo realmente los podía ayudar por lo que sabía. Obviamente era algo incoherente que una persona te venga a hablar de marca personal, de te ayuda a crecer tu marca personal cuando yo ni siquiera tenía la mía. ¿Me explico? Entonces, pues bueno, me fue mucho en contra y las personas no terminaban de confiar en mí porque yo les decía, te ayuda a escalar tu marca personal a más de 30.000 seguidores. Y ustedes veían mis seguidores y tenía creo que solamente 1.500 o 2.000 seguidores. O sea, nada que ver. O sea, si yo voy a hacer algo o decirle a alguien que sé hacer algo, tengo que predicarlo con el ejemplo. Y bueno, no pude firmar ningún cliente y llegó un día que estaba súper frustrado y en ese momento mi jefe se dio cuenta de que mi celular se trababa un montón y me costaba a veces editar la fotografía o se me tildaba y todos ellos tenían iPhones y yo era el único que tenía Android. Literalmente, o sea, todo Dios me lo puso así en el camino como para aprovechar las oportunidades. Y recuerdo que mi jefe en ese momento me dice, che, Fabi, ahí tengo un iPhone 11, tomá, después me lo pagas. Así me lo dio. Y yo dije, tipo, una oportunidad. Yo en ese momento yo me había traído la cámara de Venezuela, me la traje, con la que yo tomaba fotografías a los jugadores. Tenía las dos cámaras, la chiquita que me dio mi papá y la grande, la otra, con la Nikon D3100 que me habían regalado de cumpleaños. Y bueno, un día yo decía, yo todo frustrado, ya no sabía qué hacer y decidí quemar todos mis barcos. O sea, si ya no tenía nada, no tenía ni cama, no tenía a veces para comer, me tocó vender la cámara esa, la cámara que mis papás me regalaron, la vendí por $200 a un chico en Puerto Madero, acá en Argentina. Y con esos $200 yo o sea, nunca tuve la oportunidad de haber invitado a mi novia a salir a un lugar a comer. Y en ese momento, pues bueno, eran $200 y yo dije tipo, bueno, no tenía para comer y agarré y esos $200, 30 los gasté en un almuerzo que quería tener con ella porque no había tenido una cita desde hace muchísimo tiempo y el resto del dinero lo agarré para comprar comida porque no tenía, o sea, en mi casa la despensa no tenía nada. Mi novia siempre me cuenta que una vez ella me dice, ay, tengo hambre. Y yo le digo, pero ¿por qué no cocinas? Allá hay de todo. Y en ese momento ella me dice, tipo, ¿cómo que hay de todo? Hay solamente pan y huevo. Y yo le dije, pero eso hay de todo, o sea, hay para comer. Y siempre me recuerda eso cagándose de risa porque le dio ternura. Pero bueno, con tal de que yo ese dinero agarré, fui a comprar, ella me acompañó a comprar comida, hice un mercado y llené un carrito con esos $200. Y bueno, fue uno de los momentos que recuerdo como, no sé, es algo que no puedo explicar, pero el ver llena la despensa en ese momento para mí fue algo que me llenó el corazón. O sea, y se me agua hasta la voz porque es que de verdad hay que experimentarlo para saber lo que es eso. Con tal de que, bueno, yo vendí mi cámara y ya llegó un punto en que como no tenía la agencia funcionando, yo dije, algo tengo que hacer, algo estoy haciendo mal. Mi hermano había pagado un curso de e-commerce a un chico de acá de Argentina y él quería hacer trading y llevar otro negocio aparte que era el e-commerce. Y yo le digo, marico, ¿será que hago e-commerce? Le digo un día en la sala, eran como las 4 de la tarde, estaba haciendo un sol, no se me va a olvidar. Le digo, ¿será que hago e-commerce? Le digo. Y me dice, y marico, ahí está el curso, lo puede ver y puede intentarlo. Y yo dije tipo, ya estoy cansado, estoy repodrido, si lo intento con todo. Agarré mi celular, mi jefe me da el iPhone 11 y el otro celular me quedó. Justo venía mi mamá para acá, para Argentina. Y cuando llega mi mamá acá para Argentina, yo dije tipo, bueno, voy a darle el e-commerce a full. Y vendí todo, vendí la cámara chiquitica y vendí también mi celular.
empecé a testear productos, en e-commerce y no me fue bien. O sea, tipo, empecé a sacar mal los costos, empecé a tener mis primeras ventas. Recuerdo mi primera venta, estaba yo en el cuarto, no se me va a olvidar, mi novia estaba cocinando y cuando tuve mi primera venta salí corriendo y le dije, no, mirá la primera venta, le digo, me llegó una venta, me compraron. Mi primer producto que testé fue un soporte para computadoras como este que les voy a estar mostrando acá, pero era mucho más sencillo, no era tan así, tan fuerte como este, era un poco más frágil. Entonces, ¿qué sucede? Yo estaba muy emocionado y dije tipo, no, o sea, me compraron 44.000 pesos, que en ese momento habrán sido $44, pues estaba a 1.000 pesos el dólar. Y dije tipo, o sea, se puede hacer plata con esto, o sea, en realidad sí se puede entonces hacer dinero. Y agarré y le agarré amor a ese negocio porque dije tipo, ok, o sea, si me pongo a pensar, yo durante muchísimo tiempo aprendí sobre diseño, aprendí sobre edición, aprendí sobre cómo tomar fotografías, aprendí sobre grabar, aprendí sobre edición de videos otra vez. Dije tipo, o sea, este negocio tiene todo lo que yo sé, lo que vengo acumulando, aprendiendo desde hace años. Y fue una oportunidad para mí, o sea, realmente lo vi como una oportunidad y, y fue impresionante, o sea, impresionante. Y acá está, esto es. Aparte no tengo, o sea, estoy trabajando desde mi casa, manejo con proveedores, logística, algo que me parece interesante. Y recuerdo que, bueno, empecé a darle a full con eso, empecé a sacar mal los costos, yo ni me di cuenta, yo empecé a vender. Recuerdo que yo simplemente veía cómo vendía, un día metí 3 ventas, 4 ventas, con un producto que fueron 2x1 en camisetas de River, que fueron furor en ese momento. Y empecé a vender 2, 3, 4 ventas. Un día capaz no vendía, pero al otro día vendía 2. Yo no sabía cómo manejar las métricas de Meta Ads. Yo simplemente veía que entraba dinero y ya estaba. Y bueno, o sea, tipo, no sabía absolutamente nada cómo manejar un negocio de ese, de ese modelo de negocio. No sabía nada porque era una mentoría que mi hermano había pagado muy económica y no tenía mucha información. Pero lo que sé es que me estaba llegando plata. Y bueno, en ese momento mi mamá estaba acá en Argentina. A mí la vergüenza que me daba era ver a mi mamá y yo no poderle decir, mamá, vamos a ir a tomar algo o a hacer algo porque me daba vergüenza. No tenía nada de plata, nada. Imagínense a ver, o sea, yo quiero que ustedes se pongan a ver esto. Si ustedes se van del país para estar mejor y que pasen año y medio y que vuelvas a ver a tu mamá y te vea incluso peor a como estabas, que era lo que me estaba pasando a mí, porque yo por lo menos cuando llegué acá a Argentina llegué con $300, cuando ella llegó acá de vuelta un año y medio después de casi 2, no tenía nada de plata, o sea, obviamente que era frustrante para mí. Pero bueno, en ese modelo de negocio de repente empecé a ver que me entraba dinero, iba a comprar los proveedores. Les voy a estar dejando fotos acá de cómo fueron mis primeros pedidos. O sea, y empecé a darle. Y llegó un punto en el que, bueno, eso fue, mi mamá vino en octubre y yo en enero del año siguiente, o sea, del año pasado, tenía que desalojar el departamento donde estaba viviendo porque ya se vencía el contrato, donde estaba durmiendo en el piso, que en ese momento, bueno, ya mi novia en ese momento ya me había regalado una cama de cumpleaños. Y bueno, con tal de que mi mamá estaba acá y yo ya dentro de 3 meses tenía que dejar el departamento. Y yo decía, uy, ¿cómo voy a alquilar un departamento? Imagínense no saber cómo vergas alquilar un departamento si no estaba teniendo ingresos. Renuncié a la oficina que estaba trabajando en ese momento porque mi jefe un día se le complicó a él también, me dejó de pagar porque el negocio de los perfumes no le estaba rindiendo ese mes y me tuvo que dejar de pagar. Y ese mes recuerdo que fue muy feo. Y yo decía, tipo, ¿cómo voy a hacer para pagar el alquiler cuando me tenga que mudar? Y resulta que un día yo dije, bueno, voy a ver si puedo solicitar unas tarjetas de crédito, a ver si puedo hacer algo con eso. Y acá va. ¿Qué sucede? Yo cuando agarro las tarjetas de crédito, un día estaba yo yendo a comprar mercadería, o sea, mercancía para mandar a los pedidos que me habían llegado de venta. Un día estaba en el subte, que era en el tren de acá, estaba así llegando. Yo ya había solicitado las tarjetas de crédito y dije, uy, vamos a ver, ojalá si me las dan sería una bendición de Dios. Cuando estoy llegando al subte, a la última estación, San Pedrito, que es donde yo iba a comprar las remeras de River bien truchas, porque no sabía cómo hacer nada, recuerdo que me llega un mensaje de Gmail y me dice que me habían aprobado las tarjetas de crédito. Me habían aprobado 2 tarjetas de crédito por 500.000 pesos, o sea, cada una, $500 cada una.
para mí fue una bendición impresionante. Yo dije, no puede ser, qué locura, justo que me voy a mudar ahora, me tengo que mudar, voy a poder hacer algo, no me voy a quedar en la calle. Una bendición total. ¿Qué sucede? Bueno, agarramos, yo en ese momento, un día a mi jefe le escribí que me tenía que pagar y no me pudo pagar. Y yo ya había usado las tarjetas de crédito, ya bueno, eso fue después, como a los 2 meses después, ya en diciembre, me tenía que pagar y resulta que no me pagó. Y me tenía que pagar como 600 euros, yo tenía que pagar el alquiler, tenía que pasarle $200 a mi mamá que me estaba pidiendo para una tarjeta de crédito que ella tenía que pagar y que mi hermano y yo nos estábamos haciendo responsables. Y no tenía dinero, absolutamente nada de dinero. Y yo no sabía cómo hacer, me puse nervioso y bueno, como pude le pedí prestado a mi suegra dinero para poder pagar el alquiler de ese mes porque se me vencía justamente cuando mi jefe me tenía que pagar. Realmente no tenía nada de dinero. Tuve que pedir prestado para pagar el último alquiler de ese departamento porque ya era diciembre y al mes siguiente ya me tenía que desalojar e irme. Resulta que o sea, mi novia tuvo que hablar con la mamá para que nos prestaran una parte del dinero para pagar el alquiler de nosotros y mis tarjetas de crédito las endeudé. Recuerdo que mi novia ese mes se fue a trabajar a una provincia lejos y con eso que ella trabajó vendiendo perfumes como vendedora ambulante en la calle, eh, logramos pagar las tarjetas de crédito. En ese momento, al paralelo, yo estaba intentándolo con el e-commerce, le estaba dando la otra tarjeta de crédito, le estaba dando full con las tarjetas de crédito al e-commerce, pagando los anuncios. Y bueno, empecé a gastar eso y un día me aumentan el límite de la tarjeta de crédito cuando ya justamente tengo que desalojar. Alquilo un departamento, por primera vez me independizo con mi novia y ahí va, el primer mes, empezamos a darle full con el e-commerce y pegamos un producto, entre comillas, que en realidad fue un producto que saqué mal los costos y me hizo muy caro porque no estaba cubriendo bien los gastos. No estaba apartando la plata de la publicidad, no estaba reinvirtiendo el dinero, el profit que yo veía en la calculadora me lo agarraba y me agarraba 3/4 más de lo que no tenía que agarrar para gastármelo para mí. Y claro, o sea, cuando iba al proveedor veía que me faltaba dinero y tenía que sacar de donde no tenía para poder completar la plata de la mercadería, porque si no obviamente me iban a venir reclamos y me daba nervios eso, o sea, me daba muchos nervios. Y bueno, con tal de que empecé ese modelo de e-commerce, y allí fue cuando en enero del 2025 me di cuenta que, o sea, que ya estaba mudado con mi pareja y estaba dándole a full con las tarjetas de crédito a los anuncios y no veía retorno y cuando era final de mes y veía que tenía que pagar el alquiler no tenía la plata. Otra vez a parir a ver de dónde mierda sacábamos la plata para pagar el alquiler, todo nervioso y un día no se me va a olvidar en la vida, mire, palabra, yo no sabía de dónde iba a salir la plata, pero un día estaba acostado con mi novia en el sofá y le digo, no tengo para pagar el alquiler, para pagar no lo tengo, o sea, de verdad que no lo tengo. Y ella me dice, pero ¿estás seguro? O sea, yo le muestro la tarjeta, se lo juro, o sea, palabra, que yo le muestro a ella y decía que no tenía saldo en la tarjeta ya porque me la había raspado toda en los anuncios de e-commerce. Toda, me la había raspado toda, las dos tarjetas. Y de la nada ella me dice, pero ¿será que, o sea, qué podemos hacer? Me dice ella. Y yo le digo, no sé qué puedo hacer. Recuerdo que estaba muy nervioso, estábamos en el sofá, era mediodía. Y, y bueno, ¿qué sucede? Agarramos y ella me dice, ¿por qué no pasas la tarjeta una vez más? A ver, no sé, capaz que pasa algo, no sé, capaz que pasa. Chicos, yo no sé, o sea, de verdad esto será una bendición de Dios, pero yo no sé como cuando yo le hundo pagar al Airbnb, al botón de pagar, porque siempre alquilamos por Airbnb, la tarjeta que no tenía plata de la nada pasó. O sea, yo sé que probablemente ustedes me están escuchando y ustedes dirán, eso es mentira, chicos, se lo juro, por lo más sagrado, que pasó la tarjeta. Yo no sé qué mierda habrá pasado, pero pasó la tarjeta. Y bueno, a lo que pasa la tarjeta, yo no me lo podía creer, fue como una oportunidad más. De la nada pegamos unas camperas Columbia en el negocio de e-commerce que empezamos a sacar de parte del sueldo de mi novia, porque estaba trabajando todavía con los perfumes. Ella ya estaba como supervisora, y, o sea, no salía a la calle a vender. Ella agarró y empezó con el dinero que ella ganaba en la oficina, empezamos a volver a testear para los anuncios, a volver a testear los anuncios. ¿Y qué sucede? Yo estaba cometiendo muchos errores en ese negocio que
era yo apagaba los anuncios antes de lo que tenía que apagar. No dejaba correr lo suficiente las campañas, lo que quería decir que perdí muchos winners que eran rentables en ese momento. Los perdí porque apagaba antes de tiempo. Y bueno, ese mes se nos complicó y cuando llegó a final de mes, ese mes sí no pudimos pagar el alquiler y nos quedamos en la calle. Días antes de habernos quedado en la calle, nosotros ya estábamos preocupados porque no sabíamos dónde íbamos a sacar el dinero una semana antes y teníamos que buscar una solución y empezamos a hacer trabajos de landings, de que dijimos tipo, bueno, o sea, nosotros no podemos ahora hacer e-commerce, tenemos que capitalizarnos con algo porque no tenemos dinero. Y un día dijimos tipo, bueno, entonces agarremos y ayudemos a la gente que misma hace e-commerce, ayudémoslo a que ellos puedan delegar lo que es los creativos, lo que son las landings, lo que son los videos, los flyers, las tiendas y demás, porque cuando una persona hace e-commerce no puede abarcar todo eso. Porque ¿qué sucede? Cuando tú eres dueño de un negocio de e-commerce, tú tienes que cubrir muchas cosas, como por ejemplo, logística, que los productos lleguen bien. La tienda online tienes que hacerla. Las landings de cada producto tienes que hacerlas. Los videos para cada producto para publicitar son como 10 videos como mínimo diarios que tienes que sacar, más todo lo demás que tienes que hacer no te van a dar el tiempo. Entonces nosotros dijimos tipo, bueno, es un problema que está pasando, ¿por qué no salimos a solucionarlo? Salimos a solucionarlo y empezamos a montar contenido, empezamos a crear contenido. Nosotros ya cuando llegó un punto en el que teníamos que embalar las cosas porque nos teníamos que ir del departamento porque no teníamos para pagar el alquiler. Nosotros nos quedamos todo un día en la calle. Recuerdo que tuvimos que regalar cosas, tuve que regalar un escritorio enorme, hermoso, de oficina hermoso que tenía mi hermano. 2 escritorios, perdón. Recuerdo que cuando tuvimos que desalojar el departamento, literalmente lo tuvimos que desalojar por completo. Y esos escritorios, justamente al frente del departamento donde vivíamos, había una iglesia y un colegio. Los escritorios se los donamos al colegio y la mercadería de la comida que teníamos en casa se la tuvimos que regalar a la iglesia. Nos quedamos todo un día en la calle, literal, todo un día. Nosotros siempre mantuvimos la calma, o sea, siempre estuvimos uno al otro y todo esto porque estábamos leyendo justamente, ella estaba leyendo Más vivo que el diablo, yo estaba leyendo el pequeño libro del estoicismo, que se los recomiendo un montón, y justamente lo que cada uno estaba leyendo nos estaba hablando en el momento de cómo teníamos que actuar, mantener la calma, centrarnos en las cosas que nos podemos controlar, cada fracaso lleva consigo una semilla de éxito equivalente, o sea, un montón de cosas que en ese momento nosotros estábamos viendo como que, ok, esto es una oportunidad, así que eso nos mantenía la tranquilidad, pero obviamente no teníamos dinero para alquilar otro departamento, le tuvimos que pedir prestado a mi suegra 100.000 pesos, que mi novia tuvo que mentirle que ella tenía efectivo y necesitaba transferencia, no tenía nada, y alquilamos un departamento por 3 días. Esos 3 días estuvimos hasta las 6 de la tarde, o sea, tipo ese día que nos quedamos en la calle, estuvimos hasta las 6 de la tarde con todas las cosas en la calle, o sea, ya a punto de irnos, o sea, teníamos que desalojar. El dueño de ese edificio, el conserje, nos hizo el favor de guardar las cosas en el sótano mientras nosotros veíamos cómo resolver. Estoy agradecido con él, Néstor, si estás viendo este video, te agradezco un montón, de verdad, un crack. Y bueno, con tal de que cuando ya nos teníamos que ir a las 6 de la tarde, teníamos que sacar todo eso del sótano para poder llevarlo a donde nos íbamos a tener, donde teníamos que ir. De paso, imagínense, nosotros con todas esas cosas, no teníamos valijas, todo estaba en bolsas negras, en bolsas de basura, les voy a estar dejando una foto por acá. Y por allá cuando a mi novia le transfirieron los 100.000 pesos, tuvimos que alquilar un departamento chiquitísimo, pero era horrible, o sea, era el baño, yo me bañaba así me bañaba, era demasiado pequeño, demasiado, no me podía ni enjabonar de lo pequeño que era, o sea, si tengo un video se los voy a estar dejando por acá para que lo vean, era pequeñísimo, y bueno, con tal de que tuvimos que quedarnos allí, la cama no servía, tenía un agujero enorme, o sea, la cama se veía así, pero cuando te acostabas se ponía así, o sea, quedabas como en una hamaca ahí, literal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo le dije a ella cuando entramos allí, nosotros vamos a hacer plata porque vamos a hacer plata. Recuerdo que durante esos 3 días que estuvimos allí, nosotros teníamos que desalojar un jueves a las 12 del mediodía. Ya teníamos que irnos porque habíamos alquilado 3 días. Yo le dije a ella cuando llegamos a ese apartamento, ya vas a ver que vamos a hacer muchísimo dinero acá. Efectivamente, nosotros tuvimos todos esos días levantándonos temprano, creando contenido, montando historias, escribiéndole a todo el mundo
Y por allá, un día antes de irnos, a las 8:30 de la noche, estábamos en el Mostaza, porque de paso yo me fijé en un departamento que no tenía internet y teníamos que ir al Mostaza, que es como un McDonald's, a ir a trabajar allí, comprar un café con Mercado Crédito, que es una tarjeta de crédito que dan acá en Argentina, que es de muy bajo costo, son de $10, $20, y teníamos que comprar un café para estar todo el día allí durante esos 3 días. O sea, comprábamos un café cada día y estábamos ahí todo el día para agarrar wifi y poder trabajar. Y un día, el día miércoles a las 8:30 de la noche, le mando yo un mensaje a una persona, a muchísimas personas, habré prospectado en 3 días, no sé, un montón de personas, un montón. Y por allá me escribe una chica que me dice, ¿sabes que yo estoy buscando una persona que justamente haga creativos, landings y que se encargue de eso? Y nosotros dijimos, impresionante, no puede ser. Al día siguiente, esa misma noche, perdón, la chica nos dice, mañana podemos hacer un Zoom, así nos podemos poner de acuerdo y que todo quede más claro. Sí, al día siguiente a la mañana, a las 8 de la mañana, tenemos la llamada y hicimos $1,300. Era impresionante, yo nunca vi tanto dinero en mi vida. El mismo día que teníamos que desalojar el departamento, el mismo día. Claro, cuando esta chica nos dice que sí, empieza a trabajar con nosotros, la emoción tan grande, yo nunca había visto tanto dinero en mi cuenta bancaria, o sea, era impresionante. Logramos mudarnos a un departamento y allí fue cuando el negocio empezó a crecer, a un departamento súper lindo, acá en el centro de la ciudad. Bueno, acá no, porque ya estoy un poco más lejos, pero en el centro de la ciudad. Y la verdad que, chicos, es impresionante. O sea, es impresionante cómo todo lo que hemos vivido. Nosotros vivimos un año en el que nos pasó eso, que nos quedamos en la calle. Vivimos todo ese año. Siento que fueron como 5 años en un solo año. Y bueno, realmente de haber emprendido ese negocio, ayudar a personas a crear landing creativos, tiendas, a saber de contenido, cómo grabar y todo eso, nos hizo tener relación con grandes personas, con grandísimas personas. A la par de todo esto, escuchando a gente que tenía resultados. De mi lado, justamente conocí a una persona que yo admiro muchísimo, que es Mauro Escribano, que fue una persona que me inspira muchísimo porque su historia es muy parecida a la mía. Él también durmió en el piso, la pasó mal también y hoy en día tiene unos resultados impresionantes y hoy en día puedo decir que trabajo con él y la verdad que he aprendido un montón de cosas y estoy súper agradecido con eso. O sea, este modelo de negocio que estoy haciendo ahora, que es ayudar a marcas, ya sea de e-commerce o marcas de locales, etcétera, me ha abierto a mí y a mi novia grandes puertas, que es impresionante, que cosas que yo nunca pensé que iba a lograr. O sea, es impresionante. Y la verdad que estoy bastante feliz porque después de tanto tiempo, después de 6 años, realmente puedo decir que tengo un negocio que funciona, que me gusta, que ayuda a las personas, que ya tengo un equipo de trabajo, que se expandió y que muchas personas me conocen. Y más porque me conozcan, sino por el tipo de relaciones que me hicieron crear. Y estoy completamente agradecido por eso. Y este literalmente ha sido un poco de mi historia, de lo que he vivido para poder hoy en día tener un negocio que hace más de $5,000 al mes. Así que la verdad que estoy bastante contento. Yo nunca pensé que realmente esto iba a ser posible en tan ahora, pues, ¿me entienden? O sea, yo empecé de cero y yo hago este video para más que nada inspirarlos y mostrarles a ustedes de que todo es posible. Todo es posible para el que cree y si ustedes tienen fe en ustedes mismos, ustedes pueden salir de donde sea, no importa, pero van a llegar siempre a donde ustedes se lo propongan. Ya se hizo un poco de noche porque estaba grabando justo con el atardecer, pero bueno, o sea, de verdad que yo quería hacer este video porque quería contar mi historia y siento que soy un testimonio de Dios porque cuando yo la pasé mal, pero la pasé muy mal, tenía un angelito que siempre fue mi mujer, que siempre estuvo conmigo y estoy agradecidísimo, o sea, enormemente con Dios, se lo agradezco siempre porque fue la única persona que me entendió, que estuvo conmigo, que me apoyó y que vio todo lo que pasé y que pasamos juntos, porque todo este camino lo hemos luchado juntos. O sea, si no hubiese sido por ella, realmente yo no sé cómo hubiese terminado todo esto, toda la desesperación que pasé, todo lo que sentía en ese momento. Así que la verdad que estoy súper agradecido con eso. Y bueno, chicos, esta es mi historia. Capaz se me escapó algún detalle o algo, pero bueno, es uno de mis primeros videos, así que probablemente poco a poco vaya aprendiendo a desenvolverme un poco más.
Sin embargo, siento que lo hice bien. Así que bueno, la verdad que estoy bastante emocionado porque esto salga ya al aire. Esto va a inspirar a muchísimas personas. Y la verdad que espero que este fue el objetivo de este video. Ese fue el objetivo. Espero que si alguien está viendo este video y la está pasando mal, chicos, quédense tranquilos porque créanme que después de cada fracaso siempre viene la subida impresionante. Tienen que aprender a que cada cosa, que no existen las cosas malas, no existen. Las cosas malas no existen. Las cosas que te pasan a ti no existen, las cosas malas. Es cómo tú ves esas cosas. A nosotros nos pasó todo esto, me quedé en la calle, no tenía para comer, no tenía plata, no tenía esto y lo otro, pero siempre había algo que aprender. Aprendí que tenía que tener fe de que lo que yo estaba haciendo tenía a funcionar sí o sí. Sabía de que yo tenía claro lo que quería, de qué es lo que quiero para mi vida, y sabía que yo sí iba a ser temporal, porque chicos, pregúntenle a cualquier millonario, a cualquiera, o vean historias de quien ustedes quieran. Todos los millonarios, todos, deportistas, empresarios, etcétera, siempre pasaron por momentos difíciles. Y gracias a esos momentos difíciles es que hoy en día tienen la riqueza que tienen. Así que bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, ya se me fue toda la luz por completo, así que espero que se esté viendo mi cara. Estoy acá alumbrando con la compu, así que espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad eh, y bueno, que les haya llegado este mensaje y que si alguno está pasando por un momento difícil, tranquilo, que vas a salir de eso y vas a salir adelante. Así que chicos, estamos viendo, un placer haberlos visto por acá, nos vemos.